Nosotros vamos a diseñar con valores reales del voltaje de forward. Recordemos que el voltaje de forward es el voltaje de la barrera potencial que existe en la unión PN y que debe ser vencido para que exista la conducción. Ese voltaje de barrera, ¿verdad?, difiere dependiendo del fabricante, porque obviamente no todos fabrican con el mismo material para impurezas en las obleas de silicio. Evidentemente, como el proceso de difusión es totalmente distinto en muchos casos, ese voltaje de forward cambia considerablemente para silicio como para germanio. Repito, yo sé que a ustedes les dijeron 0.7 como un valor, pues ahí ponlo, pero la realidad no es cierto, no es 0.7, ¿verdad? A partir de este momento, en todos los ejercicios que hagamos, muchachos, me van a poner valor real, no el inventado, y el valor real lo vamos a obtener de las hojas de especificaciones del dispositivo. Déjenme ver si por aquí tengo una hoja de especificaciones para que de una vez se las voy explicando. Déjenme ver si está por aquí. Sí, aquí tengo una, la voy a abrir. Profe, Sí, dígame, perdón, es que no se me escuchó la otra vez que quise participar, pero dígame, le Giovanni. estaba preguntando si podría subir un poquito más, la hoja de su archivo. Es que no alcancé a ver lo del Ah, código. sí, cómo no, claro que sí. Sí, ¿Vas nada hacia más para acá? tomarle. Sí, hacia arriba. Mm, Ahí. sí, Ok. Voy a cambiar tantito, señor Giovanni, para ver lo del diodo que estoy explicando. ok, ¿Sí? Aquí yo tengo un diodo de propósito general, ¿verdad? Y vamos a ir a buscar justamente el voltaje de forward. ¿De hecho? Tan, tan, tan. Voltaje de forward. ¿Ok? El típico, punto 93. Aquí está, punto 93. ¿Dónde está? Punto 7. Mentira, eso no es cierto. ¿Ok? Es punto 93. Y es punto 93 para la marca 11 semiconductor de la familia 4000. ¿Sí? Aquí vuelvo a bajar. Voltaje, aquí está. Voltaje de forward cuando está conduciendo el diodo es punto 93. Ahí está, clarísimo, punto 93. ¿Ya vieron cómo no es punto 7? Y obviamente si yo abro otra marca, digo aquí no lo tengo, pero si abrimos por ejemplo Motorola, es 1, no es punto 93, es un volt. Y a lo mejor si le buscan y le buscan y le buscan y le buscan, a lo mejor de 50 diferentes, a lo mejor uno tiene punto 7. Nosotros vamos a trabajar con los valores reales de la hoja de especificaciones, muchachos, no con un valor inventado. ¿Y por qué? Voy a explicar por qué, obviamente, un poquito más adelante, por qué no podemos tomar valores ficticios cuando estamos diseñando. O sea, cuando estamos diseñando tenemos que tomar los valores reales, ¿ok? Y tenemos que especificar, por supuesto, el fabricante que estoy utilizando en mi diseño. No puedo poner una generalidad. Recuerden, no son ustedes, y lo voy a decir tal cual, no son farsantes de ingeniería. No, van a ser ingenieros, ¿ok? Y como tal tienen que usar valores reales en sus diseños para garantizar el funcionamiento óptimo de lo que ustedes van a desarrollar. Esa es mi función, muchachos, explicarles la realidad, ¿ok? Y diseñar con la realidad, no con fantasía. Entonces, como aquí lo estoy demostrando, 11 semiconductor me está manifestando que sus diodos manejan un voltaje de forward de 0.93. ¿Ok? ¿Quedó comprendido esto, muchachos? sí, Regresen. profe. Sí, profesor. Ok, ahora bien, el voltaje de salida, pues evidentemente será el del secundario menos el voltaje de forward que yo utilice. Si yo voy a hacer el diseño de una fuente de alimentación, debo escoger a un fabricante. O sea, no puedo decir, hago el cálculo con 11 semiconductor y a la hora en que voy a comprarlo para armarla, resulta que compro National Instruments. Tengo que ser coherente con lo que yo haga. ¿Sí? Ese es el arte de la ingeniería. O sea, si yo voy a utilizar 11 semiconductor, en mis cálculos tengo que comprar 11 semiconductor. Y no hay ningún problema, porque la gran ventaja que se tiene, muchachos, es que nosotros podemos comprar la marca que queramos, ¿sí? O sea, esa etapa en la que ustedes
para armar un circuito corrían lamentablemente aquí al centro de la ciudad, en República del Bandistor, se acabó. O sea, ustedes ya no van a ir a comprar ahí, porque ahí no compran los ingenieros. Los ingenieros compran con los distribuidores de componentes internacionales, no compran en República del Bandistor, ¿sí? Los componentes normalmente los compra uno de importación. Y eso es exactamente lo que van a hacer como ingenieros en la industria. O sea, no van a trabajar para, no sé, alguna empresa importante y le van a decir a alguien, ah, pues vete a comprar aquí a República, no invente, o sea, eres ingeniero o albañil, o sea, no pueden ser las dos cosas. Entonces, obviamente, ustedes pueden seleccionar la marca que les agrade para diseñar, ¿sí? Obviamente, hay manuales, hay catálogos de todos los componentes sabidos y por haber, muchachos. De las marcas más reconocidas de semiconductores, por supuesto está Motorola, está National Semiconductor, está International Rectifiers, está Texas Instruments, está National Semiconductor, está Fairchild, está Cadoc, está On Semiconductor. O sea, hay una gran cantidad de fabricantes de renombre y de alta calidad. Está Siemens, está Thomson, está Signetics. O sea, hay muchas marcas que tal vez algunas no las conozcan, pero al incursionar en el desempeño como ingenieros y desarrolladores, las van a conocer. Ustedes se van a casar con la marca que quieran y a la hora en que ustedes hagan un diseño y sus cálculos, tendrán que construir con esa marca para que no haya ningún problema de que lo que calcularon no coincide con la medición en la vida real. Diseñar es una artesanía, como se están dando cuenta, y esa es parte del trabajo del ingeniero que uno tiene que efectuar, ¿sí? Adquirir el componente adecuado y correcto para el diseño, no el que le venda una chancluda en una tienda en el centro. ¿De acuerdo, muchachos? Sale. Pues, Profe, continuando, tengo una duda. dígame, caballero. Este, Cuando se refirió a casarnos con una marca, ¿es usarla nada más para una cosa en específico? Normalmente, yo le voy a ser honesto, a mí me gusta en lo particular, a mí me gusta trabajar con diodos de Motorola, ¿sí? Cuando hago diseños de fuentes me gusta utilizar Motorola. Tiene un performance excelente, realmente muy buena calidad y pues me voy a atrever a decir, un desempeño en diferentes grados de temperatura muy adecuado. Otra marca que he llegado a utilizar también es Thomson. También me resulta muy buena la marca, pero generalmente en diodos, repito, yo en lo particular utilizo Motorola, ¿sí? He encontrado que es muy estable, definitivamente, comparativamente con otras marcas. No demerito ninguna de las otras marcas, porque, por ejemplo, cuando he llegado a utilizar algunos circuitos integrados, pues igual manejo Texas Instruments, que manejo National, que manejo también Thomson. O sea, hay varias marcas que son factibles de utilizarse, ¿sí? Pero yo en lo particular, es un ejemplo nada más. En diodos me gusta utilizar la marca Motorola. Usted a lo mejor dice, no, pues a mí me gusta Fairchild. Fairchild se vale, ¿no? O sea, no hay ningún problema. A lo mejor se familiariza o le gusta el símbolo de Fairchild, ¿sí? O sea, porque obviamente ustedes van a aprender a identificar las marcas por el logotipo del fabricante en el dispositivo. Si ustedes van desafortunadamente al centro a comprar un componente, igual no tiene ni marca, ¿sí? A lo mejor tiene grabado ahí la matrícula, pero no viene la marca del fabricante, no viene grabada. Seguramente ese hechizo, ese dispositivo, seguramente es una segunda. Los originales, todos los fabricantes originales les ponen su logotipo grabado al componente, ¿sí? Es algo que probablemente no sabían que sucede y que les venden aquí en el centro. Hay muchas cosas que compran de segunda y le pueden decir, no, pues aquí está el diodo y ve bien etiquetado. Sí, sí te lo creo. Pero si no trae el logotipo grabado, es una segunda. Los de primera calidad vienen grabados con el logotipo del componente. Toda vez que ustedes compren con un distribuidor internacional, todos los componentes, sin excepción, vienen grabados con el logotipo del fabricante. Es control de calidad, ¿sí? Entonces, dense cuenta, como ingenieros, ya en la industria, no le van a meter un diseño, algo que les venda Chóforo, el de la tienda del centro, jamás a sus diseños, porque obviamente tiene que pasar por una inspección de control de calidad, el diodo tiene que marcar una marca. Esto lo voy a explicar un poquito más adelante, porque justamente cuando uno hace un reporte de ingeniería, tiene que poner exactamente el fabricante del componente, de cada componente que está utilizando en el diseño.
O sea, un reporte de ingeniería así debe de ser. No sé si quede respondida la pregunta, señor. Sí, profe. Hecho. Bueno, entonces, regresando por acá, decíamos, el valor promedio del voltaje de salida. ¿Qué es el valor promedio? El voltaje promedio corresponde al voltaje de CD que recibe la carga del rectificador. Ese voltaje de CD es el que me va a indicar realmente qué voltaje recibe mi carga a partir de la entrada del circuito rectificador. Ese voltaje promedio, que es el voltaje de CD, lo vamos a calcular con la siguiente ecuación. Evidentemente, como es un promedio, tendremos que usar una integral, ¿sí? La ecuación del voltaje promedio es la que está aquí descrita, que es el voltaje pico del secundario por la función seno de z. ¿Por qué? Porque la variante, la alterna que me entrega el secundario es una senoide. Entonces, evidentemente, yo tengo que utilizar la función seno con el ángulo de desfasamiento de la señal. Este voltaje de CD, pues lo obtengo con esta integral, muchachos, ¿sí? De 1 en 2pi, de 0 a pi, y de la función que tenemos aquí. Con esto nosotros calculamos, repito, el voltaje de CD que realmente le llega a la carga. Vamos a suponer que mi secundario me está entregando netamente como ejemplo 20 volts. Bueno, obviamente el rectificado serán 20 menos el de forward, ¿sí? Que ya vemos que es .93, ¿ok? Bueno, pues será entonces, no van a ser 20 volts, ¿estamos de acuerdo? Va a ser 19.7 el que me esté entregando, promedio, 19.1, por ahí así. Eso es real. Ese 19 y cachito lo voy a poner aquí. 19 y cachito. Desarrollo la integral y voy a descubrir realmente cuál es el voltaje promedio. Ya resolviendo toda la integral, digo, eso me hace el favor de resolverlo ahí en su cuaderno. Digo, aquí yo puse la ecuación, ya resolví la integral y obtengo que el voltaje pico entre pi. Entonces, imagínense si promedio, ¿sí? El voltaje pico son 19 y lo divido entre pi, pues cuánto realmente le está llegando a la carga. ¿Me llegan los 19? Pues no, más o menos me llegan como 6 volts. De 19 realmente le están llegando 6 volts de directa a la carga. Si yo lo que quiero alimentarlo es casi con 20 para que funcione el circuito, ¿me sirve alimentarlo con el puro rectificador? Pues no, ¿verdad? No, No me sirve. Tengo que hacer algo para mejorarlo y es justamente las etapas que vamos construyendo, ¿sí? Pero es importante que sepamos cuál es el voltaje de CD que me entrega solo el circuito rectificador. O sea, si yo pongo el transformador, repito, con 20 volts en el secundario y le pongo su diodito para que sea un voltaje positivo a la carga, pues no voy a alimentarlo prácticamente con nada, porque el voltaje de CD lo calculo en este caso con esta fórmula por ser media onda. O sea, realmente, pues de 20 casi cae a 6, o sea, realmente es un traste, esa fuente no sirve para nada, tengo que mejorarla, porque con 6 volts no lo alimento. Sí me expliqué, pero es importante saber cuál es el voltaje de CD que llamamos voltaje promedio. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna duda del voltaje promedio, muchachos? Profe, una Sí. pregunta. ¿Qué pasó? Este, ¿No hay posibilidad de que nos pase esos apuntes? Es que, bueno, en mi caso, apenas logré escucharlo. No veo nada de lo que está compartiendo ni nada por mi internet. ¿Ahorita no está Ya viendo? llevaba rato. No puedo, no veo la pantalla ahora sí. Es ¿Por por mi qué, internet. señor? Es que está fallando bastante mi internet y no veo nada, literal. Ni tampoco lo escuchaba hace rato. Había entrado, pero pues no se escuchaba ni se veía nada. Ah, qué caray. Solamente, Eh, sí. híjole, Sí, profesor, Y déjeme, pues déjeme darle no una. escuché la... Déjeme. Ayer igual a mí al final de la clase me pasó lo Nada mismo, más estuvo para fallando repasarlo porque... internet Ajá. y de igual manera ya no puede copiar los últimos, la última parte del apunte, pero sí,
Concuerdo con mi compañero. Ok, déjeme checar si es eso para subirle ¿no? Pero déjeme pensarle. ¿Sale y vale? Sí, profe, por favor. Hecho. Sí, profe, gracias. Entonces, repito, este es voltaje de CD. Ojalá puedan ver un poquito ahorita. Y otro detalle importante que nosotros vamos a tener es el voltaje pico rectificado. ¿Sí? El voltaje pico rectificado, ¿verdad? Es el que yo mencioné hace un ratito, que va a ser el del secundario menos el de forward. Vuelvo a abrir aquí mi tablita de los diodos, ¿verdad? Donde tenemos el voltaje de forward, que es 0.93 para esta marca, ¿verdad? Y es lo que yo voy a restar aquí. Si mi voltaje pico del secundario es una cantidad 17.14, yo a esos 17.14 le resto el 0.93 y ese es el voltaje pico rectificado. Ese voltaje pico rectificado es el que ya sustituyo aquí para obtener el voltaje de CD. ¿De acuerdo? O sea, con el rectificado yo obtengo el voltaje de CD que corresponde al voltaje promedio. ¿Ok? O sea, siempre primero calculo el rectificado y luego el promedio. ¿Hecho? Hasta aquí alguna dudita de esto, se calcula uno para obtener el otro. Ahora bien, como aquí lo dice, yo con el voltaje de forward puedo deducir sin ningún problema lo que es la salida del voltaje en mi fuente de alimentación. Ahora, ¿cómo voy a seleccionar la matrícula del diodo? Muy fácil, muchachos. Primeramente, yo lo que tengo que hacer es saber cuál es la cantidad de corriente que va a consumir la carga. Si mi carga va a consumir 1 ampere, tendré que buscar una familia de diodos de 1 ampere. Si va a consumir 2 amperes o 3 amperes o medio ampere, yo siempre tengo que buscar primero a la familia. Ahorita ustedes tienen la facilidad de teclearlo en internet. A ver, familia de diodos que conduzcan 1 ampere o familia de diodos que conduzcan 500 miliamperes. Ya lo hacen en automático. Yo la verdad prefiero un manual. ¿Sí? Digo, aquí no lo tengo en la mano, pero mañana si es eso lo traigo aquí para que lo vean. Yo prefiero siempre un manual. Aquí, no tengo aquí uno. Para buscar directamente. Pues ya encontré y van a aparecer en internet. ¿Sí? Diodos que conducen 1 ampere y van a encontrar, como yo lo acabo de decir, Motorola, Fairchild, Signetics, Thomson, Texas Instruments, International Rectifiers. Escojan una marca, la que quieran. ¿Sí? A lo mejor la que viene en colores, ya es cosa de ustedes, ¿no? Escojan una, no abran todas, solamente una. ¿Sí? Van a abrir esa paginita y bueno, van a descubrir que ya tienen a la familia. ¿Sí? Aquí veamos. Aquí está la familia. Si se fijan, son 7 diodos. Esta familia son 7 diodos y estos diodos, esta familia, perdón, puede conducir 1 ampere en continua. Pero se fijan, son 7. Ahora, ¿cómo sé de los 7 cuál utilizar en mi diseño? Bueno, tengo que hacer un poquito de cálculo. ¿Cómo lo hago? Voy a determinar el voltaje pico inverso que va a soportar el diodo. ¿Qué es el voltaje pico inverso? Pues el voltaje que recibe cuando lo está conduciendo. Vamos a ver cómo lo calculo. Para el diodo 1, ¿sí? Ya mencionamos que cuando está en directa, conduce y me entrega el voltaje pico rectificado a la carga. Pero cuando está el semiciclo negativo, en la parte de arriba del secundario, yo tengo negativo la terminal del ánodo y a través del resistor de carga positivo al cátodo. En ese momento está en inversa, no conduce. Y si nos damos cuenta, ¿qué tengo en los extremos del diodo? Pues todo el voltaje del secundario, ¿sí lo ven? O sea, yo tengo el secundario conectado a los extremos del diodo cuando está en inversa. ¿Sí se dan cuenta de eso, muchachos? ¿Sí lo ven? La terminal de arriba del secundario toca al ánodo y la terminal de abajo, a través del resistor de carga, toca al cátodo. Entonces yo aquí tengo en inversa, ¿verdad?, al diodo, y por ejemplo aquí son 50 volts, pues son 50 volts que está recibiendo en inversa el diodo. ¿Sí me explico, muchachos?
Sí, claro, con todo gusto. Cuando está en directa, yo tengo el semiciclo positivo en el ánodo y la referencia negativa en el cátodo. En ese momento yo tengo conducción del diodo. ¿Qué hay en sus extremos? El voltaje de forward. ¿Sí? Como ya vimos en la marca que yo utilicé ahorita, 0.9 volts tengo, 0.93. ¿Hecho? Eso es lo que tengo. Pero cuando viene el semiciclo negativo, ahora es negativa la parte de arriba y la referencia es positiva. Como es negativa la parte de arriba, el ánodo del diodo está polarizado negativamente. Y a través del resistor de carga, la otra terminal del secundario positiva toca al cátodo. Entonces está en inversa el diodo. ¿Eso sí lo visualiza? Hecho. Como está en inversa el diodo, me estoy dando cuenta que el voltaje o la terminal negativa está en el ánodo y la positiva en el cátodo. Pero está recibiendo todo el voltaje del secundario en sus extremos en inversa. ¿Sí ya lo visualizó? Eso. Ahora, para tener un excelente diseño de la fuente, yo a ese voltaje que recibe en inversa, que es el del secundario, le voy a sumar un 20% adicional. Al resultado de esa suma le voy a llamar voltaje pico inverso en el diodo. ¿Ok? Ese voltaje pico inverso, ¿verdad?, se le llama BRRM. Y como dije, es el voltaje del secundario completito más un 20%. Este BRRM que yo calculé, busco en las hojas de especificaciones. Aquí está, mire, BRRM. Si yo en mi cálculo tengo aquí, por ejemplo, 20 volts, ¿sí?, que me entrega el secundario, más un 20% adicional, son 4 volts más. Entonces serían 24 volts. BRRM. Busco en la hoja de especificaciones y digo, ¿qué diodo aguanta 24 volts? Empiezo por el primero. Ah, pues el primero aguanta 50. Pues perfecto, ya tomé el primero. En mi diseño debo colocar el 1N4001. ¿Okay? Vamos a suponer que aquí en mi cálculo el voltaje de secundario son 50 volts. Si yo no le sumo el 20%, cualquiera podría pensar, ah, pues 50, aquí está, ya pongo el 4001. No, ahorita voy a explicar por qué. Le sumo el 20%, ¿sí? El 20% son 10 volts más, entonces serían 60 volts BRRM. Yo veo 4001, 50, no me sirve. 4002 aguanta 100 y yo tengo 60, este es el ideal, el 4002. Entonces yo pondría en mi diseño el 4002, ¿verdad?, aquí. Y de esta manera me aseguro que la fuente nunca va a fallar por un corto en el diodo. ¿Ok? Si yo escojo exactamente el de 50 volts, ¿qué va a pasar? Se va a dañar el dispositivo. Déjenme ver si estas hojas lo mencionan. Bueno, grosso modo aquí no me da exactamente el tiempo, pero sí da cuenta que si nosotros excedemos cualquiera de estos parámetros, será afectado el dispositivo y se va a dañar, se va a poner en corto. En algunos manuales viene el tiempo de vida del componente si yo lo estreso directamente y lo pongo a funcionar en condiciones infrahumanas. Aquí no viene en esta hojita de especificaciones, pero a lo que voy. En algunas hojas dice, si tú me estresas al dispositivo, es decir, que si lo estás trabajando todo el tiempo a 50 volts, el 4001 en inversa, todo el tiempo, yo te lo voy a garantizar que va a durar un año. Perfecto. Se van a enfrentar ustedes cuando estén trabajando a que les pueden decir, ingeniero, diseñate una fuente que se acabe la garantía en un año. Ah, pues órale, ¿qué hacen? Pues consultan, por eso diseñan con hojas de especificaciones, muchachos. Consultan qué dispositivo se daña en un año si lo estreso. Ah, pues el diodo. En vez de ponerle el porcentaje de resguardo que yo les sugiero para que sean profesionales, pues no se lo suman.
y directamente en su cálculo apareció 50, pues le pongo el de 50, el 4001. Ya vi que en las hojas de especificaciones el fabricante me dice que se va a tronar en un año. Pues se lo pongo. Y pueden estar seguros que en un año se truena el diodo justo cuando se acabó la garantía para que le cobren al cliente la reparación. Así funciona la electrónica comercial, muchachos. ¿Por qué creen que los equipos se descomponen justo cuando se acaba la garantía? ¿No les ha pasado? Pues mi control Sí. de Xbox se descompuso a los 5 meses y la ¿Mande? garantía era de... Mi control de Xbox se descompuso a los 5 y creo Fíjense, la garantía era de 7. fíjese nada más, ahí le falló al ingeniero, ¿sí? Pero todos los equipos, cuando le dan una garantía, es porque tienen un componente adentro que se va a descomponer en ese tiempo porque lo están estresando. Obviamente, hay equipos que le pueden decir, te va a dar 10 años de garantía. Puede ser un Xbox de 10 años de garantía y un Xbox de 7 meses de garantía. ¿Cuál es la diferencia? El costo. ¿Por qué? Porque el de 10 años de garantía tiene los componentes con el porcentaje de resguardo de seguridad y el otro no. Muchas veces uno dice, no, pues compro el barato. No, pues estás comprando lumbre. ¿Sí? Yo a ustedes les voy a enseñar exactamente estos tips, porque obviamente yo necesito enseñarles a que sean ingenieros profesionales. Si ya en el quehacer profesional le dicen ingeniero, pues haz algo que se truene en un año, en 2 años, bueno, ya saben qué hacer, ¿sí? Y ya saben por qué se descomponen las cosas, ¿sí? Cuando justo se acaba la garantía se descomponen. ¿Por qué? Pues porque justamente está diseñado para descomponerse en ese tiempo, ¿sí? Esa es la magia del diseñador, ¿ok? Sabe cómo hacerlo bien o sabe cómo hacerlo para que se descomponga, ¿de acuerdo? Digo, obviamente yo a ustedes les voy a explicar para que lo hagan siempre bien. Si ahorita se nos corta, volvemos a tratar de volada, muchachos. ¿Alguna pregunta adicional de esto, muchachos, del voltaje pico inverso? Yo, la verdad, profe, no entendí ya bien cómo se volvió a calcular. Me perdí en lo de cuando se polariza inversamente. Ok, vuelvo al diagramita, no pasa nada. Cuando mi diodo, ya entendimos cuando está en directa, ¿sí? Conduce y todo es felicidad. Bueno, cuando está en inversa, ¿qué pasa? El diodo no conduce, es un circuito abierto, ¿ok? Pero, ¿qué está recibiendo en sus extremos? Aquí, en la parte de arriba del transformador, yo ahora tengo negativo. Y obviamente la parte de abajo es positiva. Vean la resistencia de carga como si fuera un alambre. Entonces, esta terminal del transformador toca al cátodo y esta terminal del transformador toca al ánodo. En ese momento yo tengo, vamos a decirlo como ejemplo, menos 50 volts, ¿sí? Entonces se está recibiendo en sus extremos menos 50 volts. Es un ejemplo, ¿ok? El valor que yo estoy dando. ¿Yo qué hago? Con esos 50 volts calculo el voltaje pico inverso. Este pico del secundario son esos 50 volts, Ah, ya. ¿sí? Ok. Le sumo el 20% adicional, son 10 volts más. Y obtengo 60 aquí, que es BRRM. Me voy al manual de mi familia y busco un BRRM de 60. Pues tengo 50, pues no me sirve, se quema. Tengo 100, pues sí me sirve porque 60 cabe aquí. Entonces la matrícula que yo voy a utilizar en mi diseño va a ser 1N4002. ¿Ok? Tomo esta matrícula porque yo ya sé que este diodo sí aguanta los 60 volts si llegan a presentarse en algún momento aquí, que es seguro. ¿Por qué? El 20% adicional que yo les estoy sumando es el 20% que me entrega la compañía de luz de variación. Ok. ¿De acuerdo? Si la compañía de luz me dijera 10%, yo les diría sumen el 10%. Pero como la compañía de luz me sube el 20%, yo le tengo que subir también el 20% para saber a cuánto puede crecer y que me puede dañar al diodo. ¿Sí me expliqué, Giovanni? Sí, ahora sí, sí. Entonces, con esto Perfecto, usted ya profe. escoge de la familia cuál es la matrícula que le corresponde a su diseño. Y yo le garantizo que jamás se va a dañar su fuente de alimentación. Va a diseñar una fuente de alimentación que usted va a tener nietos y la fuente sigue funcionando desde que usted la armó en sexto semestre. Así de sencillo, ¿sí? Eso se llama calidad, ¿ok? Dígame.
Depende de cada país, pero normalmente es un 20% en la mayoría de todos los países. No, de nada, señor. Entonces, con ese 20% de resguardo que yo le llamo, vamos a calcular el voltaje pico inverso, que repito, se llama VRRM por sus siglas en inglés, ¿sí? De Repetitive Voltage, ¿sí? Aquí lo vemos, ¿ok? Repetitive Reverse Voltage, es a lo que se refiere. Yo lo escojo y ya me hace. Que si quiere que todo lo manejemos en pico y calculemos ahora sí que la fórmula que pasa de voltaje RMS a voltaje pico. De hecho, unos ejercicios vienen en pico y otros en RMS. Pueden Ujú. utilizar indistintamente cualquiera de los dos. El resultado va a ser el mismo. Cabe aclarar que más adelante vamos a necesitar todos los datos en voltaje pico, ¿sí? Pero ahorita de origen para su ejercicio de transformadores, algunos datos, algunos voltajes se los puse en RMS, pueden trabajar con RMS, no pasa nada, no tienen que convertirlo. O sea, al final, igual cuando calculen el calibre es exactamente lo mismo, no pasa nada, ¿ok? Como igual si lo calculan con voltaje pico, es exactamente el mismo calibre, o sea, en eso no se preocupe. Cuando ya veamos nosotros la conexión del transformador con el rectificador, sí lo tenemos que pasar a voltaje pico. ¿Por qué? Porque si usted se da cuenta, en las hojas de especificaciones de los diodos, los datos vienen en valor pico, no vienen en valor RMS. Algunos sí lo traen, ¿sí? Algunos, pero en este caso, en la mayoría de los casos, no viene. Entonces, ante esa circunstancia, no lo hago en RMS. Esta familia, si se fija, viene el voltaje pico en la parte de arriba, que es el que estamos calculando, pero igual viene en RMS en la parte de abajo. Otras familias no vienen en RMS. Entonces, yo siempre recomiendo que todo lo trabajemos en pico, porque todas las hojas de especificaciones a nivel global, en todos los fabricantes, siempre lo ponen voltaje pico. Siempre. Son contados los que lo ponen también en RMS. Y para no tener ahí ningún conflicto, mejor utilicen el voltaje pico todos, señor. ¿Ok? Ok. Muchas gracias, profe. De nada. ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? Yo, profe, y por ejemplo, Sí. si por X o Y razón la resistencia, no sé, a lo mejor cambian la fuente de alimentación a una resistencia de carga que consuma menos del permitido, ¿hay algún problema? Bueno, no sé si me di a entender. O sea, si Sí, le sí, pones sí. la familia máxima, por decirlo así, No. pero nunca se alcanza esa corriente. Ok. Aquí lo interesante, señor Fernando, va a ser lo siguiente. Cuando nosotros hagamos el diseño de una fuente de alimentación, evidentemente vamos a calcular el valor de la resistencia de carga mínima, ¿verdad? Por un lado, para saber cómo voy a estresar la fuente, y por otro lado, la resistencia de carga ideal también la voy a calcular para llevar a cabo todos mis cálculos, ¿sí? Obviamente, cuando yo llegue al cálculo de la resistencia mínima de carga, es cuando voy a tener la máxima demanda de corriente de toda mi fuente y me va a permitir con esto calcular unos componentes adicionales. Obviamente la fuente yo la voy a diseñar para que pueda soportar ese estrés de la resistencia mínima, pero obviamente de ahí para arriba lo que yo le conecte debe ser capaz de funcionar la fuente de alimentación. Entonces, bajo ese esquema, señor Fernando, o sea, sí vamos a considerar valores de resistencia de carga, la mínima, y no quiero decir la máxima, sino la ideal para hacer los cálculos, que en su momento lo vamos a hacer precisamente para que ustedes se familiaricen, porque esa es la idea, que diseñen una fuente de alimentación de acuerdo a la carga, ¿sí? Entonces, obviamente, ahorita de principio les voy a explicar cómo calculamos la carga de volada, pero evidentemente cuando ya sea una aplicación real, ustedes tendrán que determinar el valor de la carga, ¿verdad? Con el circuito que va a ser. Por ejemplo, la carga puede ser un radio, ¿sí? La carga puede ser un reproductor de CDs, o sea que de origen no nació con una fuente de alimentación. Primero se diseñó toda la circuitería del CD y después se le diseñó la fuente. El radio, primero se diseñó el radio y luego se diseñó su fuente.
Es lo mismo que nosotros vamos a hacer. Ahorita, para familiarizarnos y ir soltando la pluma, como yo digo, vamos a hacer el cálculo de la resistencia de carga, ¿sí? Mínima, aceptable y la ideal para todos nuestros cálculos. No sé si le respondo la pregunta, señor Fernando. Sí, profe, gracias. Perfecto. Ok. Déjenme tomar asistencia antes de que se nos acabe la clase, muchachos. Daniel Aguilar. Presente, profe. César David. Presente. Gracias. Fernando Salvador. Presente, profesor. Diego Argüello. Presente, profe. Gracias. José Carlos. Presente, profe. Muy amable. Ulises Bracamontes. Presente, profe. Gracias. Edgar Calvario. Presente, profesor. Gracias. Leonardo Camargo. Presente, profesor. Gracias. Pablo Alejandro. Presente, profesor. Muy amable. Raúl Chávez. Presente, profesor. Gracias. Daniel Esteban. Presente, profesor. Gracias. Carlos Alberto. Presente, profesor. Muy amable. Bruno. Bruno García. Presente, profesor, perdón. Está doblemente muteado, no lo noté. Perdón. Ok. Edgar Giovanni. Presente, profe. Muy amable. Jesús Santiago. Presente, profesor. Edgar Damián. Sí, presente. Giovanni David. Presente, profe. Muy amable. Cristian Adán. Presente, profe. Gustavo Alexis. Presente, profe. Axel Jesús. Axel Jesús. Profesor. Emanuel Martínez. Presente, profesor. Hecho. Gracias. Daniel Tomás. Presente, maestro. Miguel Ángel. Presente, profe. Adolfo Manuel. Gracias. Eleazar. Ya lo vi por ahí, sé que tiene sus problemitas, pero ya lo vi. Miguel Ángel Rodríguez. Presente, profesor. Pablo Alejandro. Presente, profe. Gracias. César Martín. Presente, profesor. Jorge Mansur. Presente, profesor. Y Jonathan Zamora. Jonathan Zamora. Presente, profesor. Ok. Ahora sí, antes de terminar, muchachos. Vamos a ver un ejemplo. ¿Okay? Diseñar un circuito rectificador de media onda con un transformador cuya entrada a la relación de vueltas es 3/8. La tensión en el primario son 170 volts pico y la corriente debe de ser de 1 ampere en la carga. Y si nos damos cuenta, pues ya nos solicitan voltaje en el secundario, tipo de transformador, familia del diodo, valor del voltaje pico rectificado, valor del voltaje promedio, voltaje pico inverso del diodo, matrícula del diodo correspondiente, calibre de los cables a utilizar y el diagrama completo. Toda la talachita que se va a hacer. Obviamente primero, como en el caso de ayer, vamos a calcular todos los datos del secundario. Multiplicamos el voltaje en el primario por la relación de vueltas y obtenemos 63.75 volts pico. Como reduce, es un transformador reductor. Justamente, como se trata de un transformador reductor, bueno, pues ya sabes cuál va a ser su símbolo. Ahora me dicen que la corriente sea de 1 ampere. Busco familias de 1 ampere y, oh maravilla, encuentro la familia 4000. Esta que yo les mostré es una familia de diodos que puede conducir 1 ampere sin ninguna dificultad. ¿Ok? Aquí lo especifica, incluso, corriente en continua 1 ampere. ¿Sí? Hay más familias, yo escogí 11 semiconductor. ¿Vale? Entonces ya escogí la familia 11 semiconductor, aquí me indica 1 ampere,
Y ahí dejo mi hojita. Sale. Yo aquí, para el ejercicio, lo resolví con Texas Instruments, ¿sí? En esta computadora no tengo la hojita de Texas Instruments, pero yo escogí la familia 4000 de Texas Instruments para resolver este ejercicio. Obviamente el voltaje pico rectificado pues será los 63.75 menos 0.93. Texas Instruments maneja un voltaje de forward igual que en el caso de un semiconductor, 0.93, que está por aquí, 0.93. Entonces reemplazo, si se fijan no es 0.7, es una mentira, 0.93. Y el voltaje pico rectificado son 62.82 volts pico. Esto es lo que se rectifica. Con este voltaje calculo el voltaje de CD, el promedio. Si se fijan, rectifica 62, pero la carga recibe 19. Para el perro la fuente, ¿no? No me sirve para nada. ¿Ok? O sea, repito, rectifica 62, pero en realidad la carga casi recibe 20. O sea, tiene una pérdida grandísima. ¿Hecho? Ahora, el voltaje pico inverso, pues era el del secundario más el 20%. ¿Sí? El del secundario, ojo, no el rectificado, que son 63, más el 20%, y me arroja 76 volts. Vuelvo a lo mismo, yo busco voltaje RRM de 76 en mi hoja de especificaciones, 50 no porque se quema, el que le sigue 100, pues aquí cambian los 75, 4002, y pongo el diodo a usar es el 4002 del fabricante Texas Instruments. ¿Hecho? Ahora con el primario, pues utilizo calibre número 24 para el primario y el secundario calibre número 21. ¿Por qué? Porque es un ampere. Entonces me voy a mi tablita que vimos la clase anterior y de ahí lo deduzco. Y finalmente hago el diagrama completo. ¿Sí? La entrada son voltaje primario 170, relación de vueltas, el secundario y el diodito a utilizar. Así de rapidísimo. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí, muchachos? No sé si nos podemos regresar a la parte del inciso 1 para tomarle, ¿cómo se llama? Foto. De hecho, yo creo que les voy a subir la lección, señor, no se preocupe. Ok, bueno. Se las voy a subir ahí en el Classroom, al fin ya tienen el password. En ese mismo, ahorita que suba yo la lección, les va a notificar y ya la pueden descargar. ¿Hecho? Está bien. Perfecto. ¿Alguna pregunta, chicos, antes de irnos? Y entonces, profe, por ejemplo, ahí utilizamos el fabricante Texas Instruments por lo que requería de que era un ampere, ¿no? Que trabajaran con un ampere esta familia. Sí, o sea, como la carga, sí, aquí me lo dice el enunciado, la carga va a consumir un ampere, yo busco una familia de un ampere. ¿Sí? Cuando resolví este ejercicio, descargué la Texas Instruments. Ahorita para darles la clase descargué otra que fue la de un semiconductor. ¿Ok? Si se fijan, coincide el valor del voltaje de forward tanto de un semiconductor como de Texas Instruments. Pero si abrimos, por ejemplo, Motorola es diferente. Motorola maneja un voltaje de forward. Ok. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente con ejercicios que ustedes van a hacer más adelante, se van a dar cuenta de que todos los fabricantes manejan casi siempre un voltaje diferente. Y los que coinciden, yo los voy a anotar. Por ejemplo, si yo hago un diseño con .93, yo voy a anotar, puedes utilizar Texas Instruments o puedes utilizar un semiconductor. Porque ya vi que es el mismo. Sí, de hecho esa era mi pregunta, si podemos utilizar así como unos parecidos o íbamos a encontrar el que nos salga en Google o algo así. No, o sea, usted puede ver cuáles son los iguales y se va a notar. De hecho, híjole, lo malo es que aquí en línea es un poquito más difícil, porque podría yo presentarles, voy a tratar de hacerlo, presentarles el diagrama de cómo se presenta el diagrama en la industria y cómo se hacen esas anotaciones. Utilizar el diodo marca fulano, sutano o perengano, ¿sí? O sea, así es como son las anotaciones de ingeniería en los diseños en la industria. Ok. ¿De acuerdo? Pues ok, muchachos, pues los veo el día de mañana. Ya me están tocando la puerta los del otro grupo. ¿Vale? Muchas gracias, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Chicos, profesor. que estén muy bien. Hasta luego, profe.